de... ¡Ay! Para que me apareció un cartelito. Ya estoy grabando. Empecé a grabar. Ah, ok. Ok. ¿Para qué pongo acá? Bien. A ver si me aparece, se me achica la imagen. Bien. Bueno, en realidad, no sé si capaz que sería importante comenzar con lo que es el tema del acompañamiento de los niños en esta época desde la virtualidad, ¿no? Y bueno, y poder trabajar desde esa manera, porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros como docentes, y bueno, de eso Silvana también podrá completar lo que yo estoy diciendo, a veces es muy difícil como papás poder acompañar a los niños en esta época, ¿no? Porque el tipo de trabajo que nosotras hacemos, que es desde la presencia, desde el trabajo del 1 a 1, del poder acompañarlos con las distintas inquietudes que tienen los niños, ahora nosotros nos tenemos que readecuar a esta virtualidad. Y no solamente en lo que tiene que ver con el acompañamiento de lo psicoemocional, sino también desde las distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, poder trabajar con ellos lo que tiene que ver con la lectoescritura, muchas veces se nos hace muy complejo, porque imagínense un niño de 6, 7 años. ¿Cómo podemos trabajar la lectoescritura cuando son tan pequeños? ¿Cómo hacemos nosotros los docentes? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro rol a los papás para que puedan trabajar la lectura o el comienzo de lo que es la lectoescritura en las etapas más pequeñas? No sé, Silvana, ¿tú qué opinás con respecto a eso? Porque nosotras tenemos que ver de qué manera podemos ayudar a ese niño. Nosotros cuando estamos en el 1 a 1 en la clase, bueno, trabajamos no solo con la grafía, sino también con lo fonológico. Totalmente. Y desde la presencialidad es fundamental, pero cuando estamos con una computadora de por medio, cuando tenemos una pantalla, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Y ¿no? como te estabas refiriendo, digo, puntualmente en niños que están comenzando educación primaria de 6, 7 años, tenerlo frente a una pantalla, el tiempo de su atención que es tan lábil es muy difícil. Exactamente. Entonces, y forzarlos es imposible, porque es más el rechazo que terminan teniendo que la motivación. Y por eso mismo tenemos que cambiar las estrategias, trabajar Totalmente. a partir de juegos, de cosas lúdicas, trabajar no solamente con el tema del sonido, sino con la imagen. Correcto. Porque la imagen es lo primero que impacta en el niño. Buscar ¿no? juegos. Porque tiene que ver con lo iconográfico. De eso creo que algo habías hablado tú, Mariana, en la otra. La parte iconográfica. Yo subí unos videos de unos juegos que muchos de los cuales son gratuitos, que tienen que ver con seguir en las pantallas táctiles, que casi todos ahora tenemos acceso a alguna pantalla táctil, conseguir con el dedo la forma de las letras. Esa es una manera de ir incorporando a nivel némico la forma de la letra, la grafía, Exacto. que se vaya reteniendo y que el niño también no se aburra de hacerlo, porque como decían ustedes, estar sentado frente a una pantalla y poder sostener, como está planeado nuestro modelo educativo, de 40 minutos cada clase, por ejemplo, poder sostener la atención, un niño tan pequeño, durante 40 minutos, de una forma curricular, es casi imposible. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, no más de 10 minutos. Entonces tenemos que utilizar, aprovechar de la tecnología y de esta posibilidad y situación en la que estamos viviendo para poder jugar, para poder engancharlos, motivarlos. Engancharlos con el sonido y con la imagen. Exacto. Particularmente en eso es donde yo veo la gran labor que tienen que hacer los padres de acompañamiento docente en este caso, ¿no? De convertirse un poco o de tomar ese rol, y cómo el padre también necesita de ser sostenido y ser guiado
por el verdadero docente, por el maestro que está del otro lado. Exactamente, por eso es fundamental el trabajo que tiene que haber entre el docente y la familia, tiene que haber la comunicación. El papá, por ejemplo, que no conoce determinadas herramientas informáticas, es importante que el docente le acerque distintas aplicaciones, que pueda tener la posibilidad de darle pautas o de enseñarle algunas aplicaciones para que el padre no se sienta tan lejano, que a veces nos Yo sucede a creo nosotros. que en esta nueva modalidad y normalidad que estamos teniendo, me preocuparía más que nada que la parte tecnológica, en la parte de las herramientas que les podemos dar nosotros, los docentes, a las familias. Como hablábamos hoy, desde lo lúdico, desde explicarles el tiempo, que para los mayores a veces ajenos a lo que es la profesión docente, no comprenden, y de que el niño justamente necesita un tiempo breve, poquito, de a poquito, de a poquito, que vamos a lograr más, dejarlo cuando en esos momentos que ya vemos que la atención no está en el foco, y sí acompañarlos con las herramientas que necesita, ponernos de acuerdo, tener una reunión virtual con las familias y ponernos de acuerdo y poder explicarles nosotros como docentes las reglas, los puntos a tener en cuenta, de repente lo que vamos a trabajar, los temas, el temario que vamos a ir trabajando durante la semana, poder tener esa planificación semanal docente, compartirla con los padres, las familias, para que tengan estén sabiendo lo que vamos a hacer, y de esa manera ellos van a estar también más interiorizados. Claro. Ahí hay, perdón, sí. Ahí hay una línea muy delgada entre lo que es estimular para que el niño tenga ganas de, y lo que es aprender. Me refiero a lo siguiente, en las dificultades de aprendizaje, pongamos como ejemplo una dislexia, el niño tiene dificultades justamente para incorporar la lectura, y los papás a veces se desesperan porque eso ocurra, entonces lo ponen al niño a leer muchas horas o mucho tiempo por día. Eso es súper habitual, Mariana. Eso que tú estás comentando es como que clave. Nos ha sucedido muchas veces que con los papás, con esa ansiedad de que, bueno, quiero que mi hijo aprenda a leer, quiero que mi hijo aprenda a escribir, los tienen mucho rato frente a una lectura de un texto que puede ser un narrativo, de cualquier tipo de texto, y el niño en realidad, en vez de adquirir o sea, tener el deseo y las ganas, en realidad le provoca rechazo, y es totalmente contraproducente. Exacto. Genera rechazo al aprendizaje de lo que es la lectura, en vez de generar el gusto de leer algo que a él le parezca interesante y que sea cortito y no bajo la presión de tengo esta dificultad y tengo que leer más tiempo. Entonces, por eso es fundamental esa necesidad. Sí, perdón. Dale tú. No, está bien. No, lo que justamente les iba a decir, de que es necesario ese involucramiento familia, docente, y como les decía hoy, explicarles los puntos claves o los tips, que de repente para esto sirve Laura está levantando la manito. A ver, Laura. Hago de moderadora. Pero espero que termine la idea, Silvana. Termino la idea. Que acá tiene que ver, digo, no con la edad de los niños, porque el niño de repente comienza un primer año y la familia se desespera porque no escribe, porque no lee, y se acerca fin de año y ¿qué pasa? Que todavía no hay avances, y comparo con fulano, mengano, Juancito, María, y por qué están escribiendo. No tiene que ver acá con la edad, que con 6 años el niño ya en determinado momento del año tiene que tener todo un determinado trayecto y debe ser positivo. Tiene que ver con la maduración del niño. Y de ahí es como también el docente se va trabajando con cada individualidad, ¿verdad? O podemos hacer determinados grupos,
porque un maestro de repente para 40 niños es tan difícil, tú lo sabrás, Lourdes, trabajar, Sí. porque cada uno es un individuo que tiene su nivel, ¿verdad?, de aprendizaje y su maduración, y hay que respetarla. Entonces, es muy complejo, y más ahora justamente con todo esto de trabajar a través de una pantalla, ¿verdad? Por eso tenemos que cambiar esas variables, que nosotros le llamamos variables didácticas, esa modalidad de trabajo, y hacerlo más práctico, más lúdico, para que para la familia no sea tan complicado, y para que al niño lo podamos atrapar según también su madurez, su nivel. Bueno, yo quería, primero es un placer escucharlas. Voy a hacer 2 preguntas un poco oficiando de madre. Pienso si el problema actual y el problema de la virtualidad también no se ve reflejado en la falta del acompañamiento grupal, como que en lo grupal los chicos se retroalimentan. Y eso, más allá de las estrategias virtuales, de que los papás estén presentes, de que los papás tengan recursos y demás, la ausencia de grupo deja un déficit ahí que es difícil de reparar, porque entiendo que los chicos se retroalimentan entre ellos. Y por otro lado, pienso también si esto de poner a los chicos, no sé, para que sepan leer 20 horas leyendo, para que sepan las tablas, 6 horas practicando las tablas, si no tiene que ver con el paradigma antiguo, con que es un método que anteriormente se usaba, se cree que funcionó, pero porque era el único posible, y ahora no hay que plantear una ruptura paradigmática y demostrar que en realidad hay otra forma y hay otros métodos que son exitosos, y buscar esta estrategia diferente. El problema creo que tiene que ver con eso, que antes se usaba otro método, otra forma, y cuesta mucho romper esa tradición que es hegemónica, claramente. Claro, el haber pasado del conductismo hacia el constructivismo y después a los nuevos paradigmas, por supuesto que cambia todas las modalidades. Y creo que lo habíamos comentado ya en la reunión pasada, que muchos de las familias se quedaron con eso, cómo fuimos nosotros educados a la escuela, y es lo que después en el hogar tratamos de transmitirle al niño de la misma forma, o enseñarle lo que pasa que en realidad de la misma forma. También es lo que conocemos. Por Entonces, eso, nosotros como padres, en el caso de padres que no son docentes, van a repetir exactamente desde lo que conocen. Exacto. Entonces, van a intentar colaborar de esa manera. Entonces, nosotros como docentes debemos ayudar a esos papás para darles otras herramientas y que puedan favorecer ese desarrollo de su hijo. Imagínate la cabeza de ese niño, ¿no?, donde en la escuela estaba viendo, procesando, aprendiendo significativamente determinado contenido para poder llegar a un concepto, y en el hogar se los está manejando de otra forma cuando necesitan esa ayuda. Hay paradigmas, como están diciendo, tiene que haber un cambio de paradigmas, pero por ejemplo, me gustaría traer dos paradigmas que no son nuevos. Uno es, pero sin embargo uno de ellos sigue siendo muy positivo utilizarlo y otro de ellos no. Con relación a lo grupal y cómo aporta el grupo, cómo me devuelve el grupo en mí mismo, ¿no? Cómo es también un reflejo de mi yo, lo que mis compañeros me dicen. Hay algo que antes se hacía mucho, pero que actualmente se continúa haciendo, y es hacer leer al niño en voz alta en clase. Eso es algo que se acostumbra hasta el día de hoy, y a veces lo que me devuelve el grupo no está tan bueno y me genera muchas inseguridades y me hace retrotraer, o sea, no querer hacerlo cuando yo leo mal. ¿Decís, Silvana? Lo que digo es que varias cositas, mirá, te voy a rescatar justamente lo último que dijiste, cuando leo mal. Hay que aclarar primero de que leer no es saber decodificar a la perfección y decodificar de corrido. Cuando hablo de decodificar, para de repente algunas familias o alguien que no sepa de lo que estoy hablando,
se trata de poder transmitir o traducir el código escrito. Porque de repente lo puedo traducir de una manera espectacular, pero no entendí nada de lo que leí. Puedo reproducir el sonido de esa Exacto, grafía, de esa grafía, sin entender para nada de lo que estoy hablando. Por ejemplo, eso sucede cuando estamos aprendiendo otro idioma. Entonces nosotros podemos repetir lo que dice sin tener una noción, comprensión. Exactamente de lo que el enunciado me está diciendo. Por eso, en el antiguo paradigma, leer era poder decodificar recorrido todos los, la cantidad de letras que teníamos en un texto. Leer es comprender. Entonces lo mismo que escribir es poder llegar al otro, que el otro entienda lo que yo quiero transmitir. Exactamente, exactamente. Bueno, pero bien, a eso iba, que a veces, igualmente, cuando un niño no es muy bueno leyendo, el tener que exponerse ante un grupo no está del todo bueno. No, por eso, pero... En ese caso considero, y me parece importante, y es una de las cosas que yo aplico generalmente, la lectura por parte del docente, fundamental. Porque el docente va a ser ese modelo, va a ser el modelo. Entonces, en realidad, es importante, necesario, me parece fundamental, que el adulto referente sea el que lea para esos niños, con la entonación adecuada, con las pausas, trabajando en función del tipo de texto en el que al que se enfrenta. No colocar al niño, ya te dejo, Mariana, no colocar al niño en la... Primero, hay varias cosas que suceden en función a la edad y al desarrollo. El niño va a leer y a veces va a interpretar en función a lo que conoce. Entonces, si no tiene un modelo, va a ser muy difícil. Y hoy día los niños tienen mayores dificultades en acceder a determinados libros, tanto por el costo, porque eso es una realidad también, y a veces porque las propias familias, no todas, otras por suerte sí, no tienen acceso a determinado tipo de bibliografía. Entonces, el niño no va a poder comunicarse de la manera más adecuada y se va a sentir muy inseguro frente al grupo que lo va a estar observando, escuchando y además frente a ese maestro que para él, o el docente, es esa figura importante a la que tiene que decir lo que sabe o lo que no sabe. Tiene mucho peso, ¿no? Claro, pero acá estamos hablando, sí. Sí, sobre todo el maestro es un buen lector, y ahí yo les decía, voy a decir dos paradigmas que me parecen que no están tan buenos. Uno era de poner al niño ante el grupo, y el segundo paradigma es el del concepto de andamiaje, de cómo tiene que haber un buen lector que haga de andamio para que el niño pueda imitarlo. Exactamente. Y el maestro, como decís vos, es una imagen identificatoria a nivel educativo, que está bueno que el niño siga y que le dé la confianza, haciendo una primera lectura sí expresiva, una correcta lectura expresiva, permitiendo que el niño pueda seguir con la vista lo que el maestro está leyendo y dándole la seguridad luego de su intervención. Exactamente, exactamente, exactamente. Sin descartar de que también estamos trabajando ahí lo que es la escucha. Claro, el oído. Bueno, pero eso en realidad es parte de lo que es la lectoescritura, ¿no? Correcto. O sea, es sumamente necesario. También está como estrategia o como alguna variable que se puede hacer es bueno, la clase, poder invitarlos a salir al patio, a algún otro lugar que no sea el aula. Siempre trabajar en el aula no es aconsejable. En alguna biblioteca, de repente que haya la escuela, la institución. Y en la casa, bueno, que la familia se siente con el niño, la niña, y justamente les lea a su gusto, qué tienen ganas de leer, que se sienten y que sigan la lectura. Pero está bueno también invitarlos, tanto en la clase como en el hogar. Comienzo yo, ¿te parece? ¿Y seguís vos? Cuando tengas ganas, ¿o querés ir leyendo conmigo? ¿Juntos? ¿A la par? Eso también. Es otra estrategia que ayuda mucho. Es que el padre, si lo quieren hacer, me parece que es un buen ejercicio para mejorar la lectura y ejercitarla, es que el padre lea el mismo texto que el niño va a leer.
Claro. En voz Exactamente. alta, el niño Exacto. pueda seguirlo con la vista, lo pueda escuchar como decís vos, porque así está usando dos sentidos, el ojo y el oído. Exacto. Y que sí, luego el niño repita el mismo texto que el buen lector leyó. Laura, Exacto. decís tú que estás levantando la manito. Bueno, pienso, a ver, de nuevo, una pregunta como madre. Estoy disfrutando que en este momento soy espectadora. Me parece espectacular. Pregunto si no es bueno o es útil para ofrecerle a los papás cuál es el objetivo pedagógico de cada tarea. Porque a veces me doy cuenta con nuestra experiencia que entiendo que los docentes proponen una actividad y que el objetivo pedagógico está enmascarado en esa actividad. Si en realidad estamos leyendo un cuento, pero detrás de ese cuento le estamos enseñando algo específico a los niños y las niñas. Sucede que si yo no entiendo cuál es el objetivo pedagógico, probablemente a mí se me escurra entre los dedos. Entonces, en mi caso, nosotros pedimos una reunión con la maestra de nuestros hijos y les dijimos que para nosotros era útil que además de darnos la tarea nos expliquen en qué necesitan que nosotros puntualicemos. Y eso mejoró notablemente el aprendizaje de nuestros hijos mientras hace 1 año y medio que estamos con educación virtual. Sin dudas. Sin Viste, dudas. Lau, que hoy yo les comentaba que poder tener una reunión con las familias y poder compartir la planificación semanal es importantísimo para que ellos puedan saber de antemano lo que vamos a trabajar. Y realmente en estos casos, más que nada yo hablaría de propósitos, que es algo más cercano a un objetivo que es más un poquito lejano. Y sí, totalmente de acuerdo. El docente siempre planifica con un propósito para esa jornada. De ahí a que lo logre o no es otra cosa. Después puede cambiar la actividad para poder tratar de llegar a ese propósito que logró, con algún niño, con otro o con la clase en general. Pero cada actividad tiene un propósito. Y está muy bueno de que obviamente en esta situación puntual, donde la virtualidad está presente, las familias sepan a lo que vamos, a lo que estamos trabajando, para que obviamente no se deriven para otros lados o ramas en el hogar las propuestas, y se sepa bien, digo, es muy importante no solo tener ese diálogo con el niño día a día, sino capaz una vez a la semana, una vez cada 15 días, poder juntarnos, reunirnos con las familias y poder presentarles la propuesta semanal, el plan semanal que el docente planifica, que tiene que planificar. Particularmente nosotros en casa, lo que a mí se me ocurrió es detectar qué es lo que hay en el colegio y que yo en casa no tengo, y darme cuenta de que en la salita, por ejemplo, bueno, mi hijo todavía va a jardín, ¿no? Pero la maestra dispuso que todo el tiempo se vean todas las letras. Y yo, cuando el nene está acá, no ve todas las letras. Entonces, ¿qué hice? Dispuse una pared específica en donde están todas las letras, todos los números, su nombre, mi nombre, como que sea algo que él vea cotidianamente. Él pasa por esa pared y esa información está, digo, de alguna manera, tratar de reemplazar lo que no tiene, porque no va regularmente. Eso es súper importante, ya desde muy pequeño ir acercándole esas imágenes que las empiece a ir reconociendo, que pueda discriminar los números de lo que son las letras, las formas, los colores, y que tenga un espacio, así como tú estás haciendo, Laura, está genial. Se va apropiando de esa manera. Exacto, porque uno aprende a leer leyendo. Correcto. Es fundamental, es como cualquier otro idioma. Uno aprende a leer leyendo, uno aprende a escribir escribiendo. Y es la única manera. Entonces, si nosotros de pequeños, como madres, padres, les vamos acercando un abecedario, distintos números, distintos colores, un espacio, acercarle la bibliografía, libros, distintos tipos de libros. Claro, no nos olvidemos justamente a su altura también, para que tengan la posibilidad de cuando tengan el deseo de acercarse o que algo les llame la atención, puedan tener la facilidad de que ellos mismos tomen el libro que les gustó. Aunque sea para ir viendo las distintas imágenes y esas distintas letras, que en realidad al principio van a ser símbolos,
que no van a tener el significado, que más adelante sí lo van a tener cuando sean competentes de la lengua. Entonces, de a poco, ir absorbiendo todo eso para que sea mucho más sencilla la adquisición de la lectoescritura. La lectura fluida, parte de la lectura fluida, es poder reconocer los distintos tipos de letras. O sea, cómo se escribe una palabra en cursiva, en imprenta. Bien. Ahora se usa mucho, yo en uno de los videos que puse, se usa mucho las letras adornadas, ¿no? Entonces, el poder reconocer la letra y la palabra de forma automática es lo que a mí me permite que la ruta fonológica y la ruta léxica, que son las dos rutas que operan durante la lectura, se enciendan y me permitan justamente esta lectura eficaz, la lectura fluida, que una vez que se logra, no me está ocupando lugar de trabajo a nivel de las funciones cognitivas, o sea, lo hago de forma automática, y eso, Silvana, lo que hablabas tú, eso es lo que a mí me permite, en definitiva, poder comprender lo que estoy leyendo. Porque si yo mi energía la pongo en decodificar, nunca llego a comprender. Yo necesito tener espacio liberado de esa decodificación para llegar a la comprensión lectora. Exactamente. Entonces, hay un autor que está argentino, que está muy de moda, se trabaja mucho en las escuelas de práctica, que se llama Sergio Frugoni, que de alguna manera lo que te... una idea de las tantas que propone, porque es muy práctico el autor, es llevar al niño a que escriba, a que lea, de esa manera, obviamente, que esas habilidades, porque es una práctica que hay que hacerla de manera continua, se vaya desarrollando, va a ir adquiriendo, obviamente, nuevo léxico, va a ir reconociendo palabras que después, como vos decías, cuando vaya decodificando, al reconocer determinada palabra, se le va a hacer más sencillo poder pronunciarla. De la misma forma la parte de la escritura. Uh-huh. No sé, estabas, Lourdes, si querías, o me pareció que estabas levantando la mano. Igualmente es importante saber que es a partir de la conciencia fonológica, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Porque la conciencia a veces fonológica es la punta del iceberg, digamos, es lo que sí. introduce al niño para que después se vayan incorporando lo que es la conciencia léxica y la lectura comprensiva. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que cuando nosotros comenzábamos, con nosotros hablo cuando íbamos a la escuela, nos enseñaban el abecedario, era recitado de memoria por el nombre de la letra? A, B, C, D, E. Bueno, hoy por hoy, nosotros, cuando no sé si has trabajado, Lourdes, si de repente coincidís conmigo, está trabajar con el sonido. Exacto, de la letra, claro. Y más en el idioma español. Sí, totalmente. Y no con el nombre de esa letra. Exacto. ¿Verdad? Ir acompañando al niño, de repente escribir su nombre, pero con el sonido de la letra, no con el nombre de la letra. Para que después pueda trabajar con los enlaces de los mismos de una forma más natural. Sí. Se va dando. Y se va dando acá Laura nos podría aportar algo desde esto de la comunicación positiva. ¿Cómo hacer para no lograr el efecto contrario a nuestros hijos, ¿no? De generar resistencias para que no quieran hacer determinadas tareas. ¿Cómo hacerlo desde la positividad? No sé si me explico con la pregunta. Sí, yo entendí. ¿Cuál es un modo de... Estamos hablando sobre el vínculo, ¿sí? Y cómo vincularnos con nuestros hijos hijos e hijas, para que ellos puedan acceder al conocimiento de una manera favorable y no resistente. Exacto. Creo que hay que erradicar por todas las vías posibles la fuerza y el miedo. O sea, como radical. Y pensar siempre, es algo que yo comentaba en la charla que tuvimos la semana pasada, en qué es lo que yo quisiera. Entonces, si yo estoy en el trabajo y mi jefe viene y me grita y me dice a los gritos lo que espera de mí, probablemente a mí no me va a salir bien y lo voy a hacer sin ganas, de mala manera, lo voy a hacer enojado, lo voy a hacer con miedo. ¿Qué emoción me genera a mí
si alguien me pide algo a los gritos o si alguien me fuerza a hacer algo que yo no tengo el deseo de hacer. Bueno, pensar empáticamente de la misma manera cómo yo llegar a mi hijo o hija y cómo quiero yo que mi hijo o hija realice esa tarea. Si la va a realizar porque está siendo coercionado o coercionada, porque está siendo amenazado, porque yo le digo, haces la tarea, si no, no jugás, claramente no va a tener el mismo deseo que si yo positivamente le digo, bueno, dale, hacemos la tarea y después jugamos juntos. ¿Sí? Generar una motivación y no un castigo, una privación, una amenaza. No va desde el castigo, sino desde el estímulo. He visto Es lo mismo que yo quisiera para mí. Es básicamente este método de crianza. Si no sé qué hacer, tengo que pensar en qué es lo que yo quisiera para mí. Si quisiera que me fuercen, quisiera que me obliguen. La realidad es que nadie va a decir, sí, yo quiero que me maltraten para poder lograr un objetivo. Bueno, de la misma manera, bajar eso a nuestros hijos e hijas. Claro. Y erradicar de nuestro lenguaje esos mensajes negativos de, por ejemplo, yo he visto videos de padres que están enseñando a sus hijos y le dicen, sos burro, o no prestas atención, sino ver, porque cada niño tiene sus fortalezas y sus debilidades. Lo que nosotros queremos hacer es siempre apuntalar las fortalezas de los niños, y no desde las debilidades generarle aún más inseguridad. Entonces, por supuesto que capaz que el niño no pueda atender todo el tiempo que yo quisiera que él atendiera, pero sí pudo en determinado tiempo hacerlo y reforzar ese, aunque sea mínimo ese tiempo en que atendió, reforzarle eso, lo que sí pudo, y no lo que no logró. Exactamente, por eso es tan importante y fundamental, desde muy pequeños, ayudar a su autoestima, desde distintas maneras y distintas formas. Lo que haya logrado, eso es lo positivo, no marcar desde lo que no pudo hacer. No puede ser que no hayas hecho tal cosa, y no puede ser que no entienda fulanito, no, sino que, bueno, a partir de lo que logró, motivarlo para que se sienta cada vez más seguro. Exacto. Y darle... ¿Cómo? Hay una estrategia que creo que tiene que ver con la identificación, que es lo que ustedes decían, de que tenga a la docente como referente, mostrarnos nosotros también vulnerables, frágiles, que nosotros también cometemos errores, entonces poder vincularnos y decir, yo entiendo que esto es difícil, a mí también me costaba. Sí, a mí también esto me costaba, yo también me equivocaba un montón, pero después pude entender, tranquilo, tranquila, ya vas a lograr entender, ¿sí? A mamá, a papá también le costó esto, eso y que mismo. él no sienta que está fallado porque no lo logra. Exacto, sentir que el maestro o el docente también es humano y también le pasan cosas. Y también ellos muchas veces nos ven, y me ha sucedido varias veces, como que, no, pero los maestros no se equivocan, no, pero si vos sabes todo, maestra, y no, y le decimos, no, pero no sabemos todos, vamos a buscar. Ustedes muchas veces nos enseñan determinadas cosas que nosotros no manejamos. Vamos a buscar juntos, mostrarles que también, así como nos reímos, también lloramos, muchas veces nos sentimos desbordados, y que sepan que eso es parte de lo que le pasa a todos, tanto a niños como a adultos. No que tengan esa distancia entre el docente como que es el inalcanzable, el que supuestamente lo sabe todo. Entonces de esa manera podemos ayudar al niño a que se sienta más cercano y más seguro frente a distintas situaciones. Nos vamos acercando a la hora y se nos va a cortar el Zoom, y a mí me encantaría preguntarle a Esmeralda, ya que ingresó Esmeralda, a qué se dedica, es mexicana, y si tiene alguna pregunta para hacernos, que nos cuente un poquito, conocerla, Esmeralda. Sí, bueno, yo estoy de espectadora disfrutando aquí. Soy maestra de educación primaria, trabajo en el nivel primaria, y pues sí, lo que comentan, pues también aquí en el lugar donde trabajo, pues yo creo que en todo, ¿no? Siempre es, como lo decían, coordinarse mucho con los padres, ¿no? Docente con padres de familia desde un principio, no solamente para decirle, a lo mejor incluso no totalmente decir, pues este es mi propósito de clase, ¿no? Pero por ejemplo para la lectura, la escritura,
como que nosotros desde un principio como docentes sí debemos de tener un propósito, ¿no? ¿Para qué queremos que el niño lea? Entonces, contagiarles esa emoción a los padres de familia y entre los dos, pues apoyarlos, y entonces los niños, si nosotros les leemos en clase e involucramos a los papás para que les lean en casa o un cuento antes de dormir, pues yo creo que esa comunicación, híjole, con eso vamos a lograr mucho, ¿no? Yo más o menos lo intento, porque sabemos que tenemos que tener a lo mejor muy en cuenta, ahora sí, un propósito de lectura, ¿no? Un propósito de escritura y contagiar a los papás, y sí se logra, cuesta, porque a veces pues hasta nosotros, ¿no? Como docentes y al mismo tiempo padres, el tiempo, a veces dedicarles el tiempo a los hijos, ¿no? Cuesta, pero pues si a nosotros nos ven motivados, contagiamos ese gusto por la lectura, porque debe ser así, ¿no? El gusto por leer, y porque a lo mejor ahorita los encaminamos como docentes, pero si lo hacemos bien, pues yo creo que vamos a lograr que después ya no sea por obligación, ¿no? Sino por gusto. Ahorita lo que comentaban, hay un autor que recuerdo ahorita que es Augusto Curi, que tiene un libro que se llama Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. A todo lo que comentan ahorita se aplica, porque pues sí, nosotros debemos de estar bien para contagiarles también esa emoción a los niños y saber qué sienten, qué piensan. Y yo creo que con eso logramos mucho. Muy me ando ahora sí deleitando con esta charla. Ay, gracias. Gracias. Qué lindo tu aporte. ¿Están ustedes con presencialidad ahí en México? ¿Están los niños yendo a clases o es todo por computadora? La mayoría es virtual, nada más que aquí, por ejemplo, en mi caso, la comunidad donde trabajo no hay servicio de acceso a internet, entonces tenemos que por lo menos una vez a la semana, pues hacerlo presencial y estar ahí a dar el acompañamiento. Les decíamos a los papás, dar el acompañamiento con los papás porque pues no tienen los medios. Y así en México, pues yo creo que a nivel país hay muchas comunidades retiradas donde pues no se cuenta con el acceso a internet. Entonces la mayoría es virtual, pero las pocas comunidades o la mayoría de las comunidades pues hay que buscar la forma. Ay, qué lindo que te hayas conectado, Esmeralda, me encantó. Me encantó escucharte también. Tener sí, la verdad que un placer, un placer. Gracias, igualmente. Mándanos tu teléfono, así nos conectamos también por WhatsApp. Sí, claro. Sí, claro que Una sí. buena experiencia poder intercambiar. Eso Sin sí. dudas. Totalmente. Claro. Bueno, nos quedan unos 10 minutos. Salís capaz un poquito tanto de lo educativo y un poco más para el lado de Laura, de lo psicológico, que ella vos, Laura, te habías armado algo para la vez pasada que un poco quedó por la mitad o quedó medio frustrado. No sé si querés de nuevo plantearlo ahora. Yo, si les parece, tengo un aporte muy, muy cortito que va a servir como disparador y le doy la palabra a Silvana, que sé que tiene un cierre extraordinario. ¿Les parece? Yo voy a leer un texto muy cortito acerca de neurociencias. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Y que tiene que ver como con el estímulo que queremos propiciar, ¿sí?, a nuestros niños y niñas. El cerebro de los niños, los primeros años de vida, realiza entre 700 y 1000 conexiones neuronales por segundo. Eso significa que tenemos entre 700 y 1000 posibilidades cada segundo para hacer las cosas bien, de atender esas necesidades y de responder a ese llanto o a ese llamado. Tenemos entre 700 y 1000 oportunidades por segundo de ayudarle a desarrollar un sistema nervioso sano que le permita disfrutar de salud mental durante toda su vida. ¿Sí? Esas oportunidades son las que tenemos que optimizar y que usar para podernos vincular de una manera sana, propiciando estímulos apropiados, siendo empáticos, siendo respetuosos y tratando de generar el mínimo trauma posible
de no educar a través del miedo, a través de la amenaza, a través del grito, sino de tratar de llegar amistosamente y amigablemente, ¿sí? Para que ese niño o niña pueda replicarlo después a lo largo de su vida adulta. Tengamos en cuenta que los primeros años de vida son los que después van a marcar como los cimientos de lo que va a ser después ese sujeto en su futuro. ¿Sí? Entonces, dedicarse lo más que podemos a los primeros años de vida es una inversión que después vamos a ver a largo plazo. ¿Sí? El resumen, básicamente, de mi parte, es ese. Gracias. Impecable. Doy la mano a Silvana. Impecable. Yo lo que quería agregar en base a más o menos a lo que estuvo comentando Esme también, Esmeralda, que no debemos desatender las potencialidades, obviamente, que cada niño tiene como individuo. Hay niños que se potencian en arte, otros en matemáticas, se destacan en lenguas, se destacan en ciencias, y no ponerles un techo. Se está tendiendo o se está tratando ahora justamente de potenciar a cada uno de ellos según su fortaleza. Y se está tratando de dejar de lado aquello de la nivelación total, porque de esa manera estamos impidiendo oportunidades para que el niño después siga creciendo, el niño o niña siga creciendo según lo que le gusta. Y principalmente en la parte de arte se ve mucho todo esto. Y bueno, no sé, chicas, si querían agregar algo más. Hacemos todos un pequeño cierre, ¿les parece? Bien, No, perdón, no te escuché bien. Te digo que hacemos todos un pequeño cierre. Mi cierre es para los padres, no se olviden que son modelos para sus hijos. Si yo nunca agarré un libro, mi hijo nunca me vio leyendo, después es difícil que yo pueda exigir exigirle a mi hijo que lea cuando yo no me mostré como un modelo. Lo mismo esto que hablábamos del andamiaje. Es re importante que yo como buen lector le lea a mi hijo para que él después pueda volver a repetir lo que se le leyó. Eso por un lado. La segunda recomendación también para los papás es que lean textos breves de contenido de interés para el niño. Y esos textos no tienen que ser de historia, o no tienen por qué ser que versen sobre algo que después al niño le pueda llegar a servir. Para ejercitar la lectura tienen que ser interesantes para el niño, textos breves que pueden ser historietas, pueden ser cuentos cortos, de 5 minutos y no más. Y con eso, una vez por día, es suficiente para ir generándole el lexicón, o sea, guardar en la memoria a largo plazo cada palabra, que a posteriori va a ayudar en la lectura fluida y expresiva. Exacto. Sí, a crear el hábito. Exacto. Y también es muy importante, agregando lo que dice Mariana, el tema de tener unos minutitos para poder leer, como también decía Laura, unos minutitos antes de dormir. Como si fuera, como una rutina. Bueno, hoy, ¿qué leemos hoy? Eso a los niños les encanta, lo disfrutan y también fomenta muchísimo el vínculo entre padre, madre e hijo. Es fundamental. Esos pequeños momentos antes de acostarse en el que el niño disfruta no solamente de una lectura que él eligió, sino de ese momento de estar con papá y mamá, que bueno, que sabemos que en estos ritmos de tanto trabajo, de ir y venir, actividades y demás, es el momento de ellos dos. Es fundamental, y lo disfrutan, y después cuando son más grandes uno lo recuerda también, porque a mí también me sucedió como niña, de recordar ese momento, decir, bueno, ese momento era nuestro. Y lo repite con sus hijos. Y eso después uno de adulto lo repite. Yo como mamá, tengo un hijo hoy día que tiene 14 años, también lo hice, o lo repetía cuando era muy chiquito, desde muy pequeño. Y él siempre, y a veces uno estaba muy cansado, y no sé, y a veces, mamá, no te olvides de leerme, y ese momento era como sagrado, ¿no? Es grandioso. Bueno, pues ahora sí, Silvana, con tu cierre simbólico. Bueno, totalmente de acuerdo con Lourdes, respetando los tipos de familia, los diversos tipos de familias que hay, mamá, mamá, papá, 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 mamá, tutores, etcétera, que puedan adquirir justamente
esta linda actividad, que no se pierda, ¿verdad? Bueno, y Esme, no sé, digo, está bueno que sigamos en contacto, que te puedas después dejarle a las chicas tu número, y está muy bueno hacer intercambios y de ideas y conocimientos demás. Bueno, les cuento. Mi nombre es Silvana y me voy a representar con este palito de brochet. Yo soy docente, trabajé como directora, como profesora de inglés, filosofía, geografía, literatura y idioma español. Y sé lo difícil que es hoy el trabajar solo, porque te desgasta. Llega un momento que termina pasando esto, si trabajo sola. Me quiebro. Y va a llegar un momento que Silvana no va a dar más. Voy a tomar el ejemplo de uno de mis niños de clase, por ejemplo, Juancito, Juan, que tiene 9 años, y lo represento también con un palito de brochet. Si está solo, si yo no lo acompaño como maestra, si no lo acompaña su familia, lo más probable es que también le pase esto. Que termine quebrado, andando solo, tratando de formarse solo. En esta modalidad en la que estamos trabajando, supongo que a Lourdes le va a pasar lo mismo, si ella no tiene el apoyo de los papás, de las familias, de los tutores, con los niños con los que trabaja, igual que a Mariana, igual que a Lau, a ti misma, Esme. Si no tenés el apoyo de quienes están detrás de esos niños, de los responsables, va a pasar esto. Como a tantos chicos les pasa, ¿verdad? En cambio, si nosotros, cada uno de nosotros, Silvana, Mariana, Lourdes, Laura, Esmeralda, Juan, Pedro, María, José, las familias representadas en uno de estos palitos de brochet, donde voy a incluir a los niños, niñas, están todos representados en estos palitos de brochet, y tomo como lazo, lo hice adrede, busqué un lazo azul porque el uniforme de nuestros niños de la escuela pública tiene como símbolo una moña azul, un guardapolvo blanco y una moña azul. Nos unimos todos, niños, familias, docentes, institución, y pedimos ayuda. En serio que no lo puedo romper, y estoy haciendo fuerza, y no lo puedo romper, porque estamos unidos. Si trabajamos unidos, la prueba está clarísima, que salimos juntos adelante inquebrantables, pero solos es imposible. Me encantó. Gracias. Chicas, muchas gracias por estar, las quiero y les mando un beso enorme. Vamos a subir, lo grabamos al videito de hoy, lo vamos a estar subiendo a Facebook en la semana. Un beso a todas, buen fin de semana. Un saludo, buen fin de semana. Un beso para todas. Un placer haber compartido con ustedes esta charla. Gracias, Esmeralda. Esmeralda, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.